estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en tus promesas, creo en tus palabras. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en lo que dices, creo en lo que hablas. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en tus promesas, creo en tus palabras. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en lo que dices, creo en lo que hablas. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Jesucristo, dile. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Dijo el Señor: he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor: he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, dilo, he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Tú eres esa roca eterna, tú eres esa roca eterna, Señor. Que en esa roca edificarás tu iglesia. Y las puertas mismas del Hades no prevalecerán, porque la roca de los siglos, la roca eterna, aleluya,
piedra probada, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Buenas tardes, hermanos. Para mí es un honor estar en este lugar, en este tiempo, compartiendo parte de la preciosa palabra del Señor. Quiero invitarles a que podamos abrir la Biblia. Tienen las hojitas ustedes como guía para tomar apuntes. En este tiempo el Señor me ha estado hablando mucho en referencia a lo que es la unidad, lo que es el cuerpo, lo que es la relación entre hermanos, y esta palabra es fruto de aquello. Creo que está en el corazón del Señor. Cuando ministraba Miguel la alabanza, podía sentir esas coyunturas espirituales, podía sentir la presencia del Señor, su espíritu fluyendo a través nuestro. Y esa es una representación clara de lo que es el cuerpo del Señor, la unidad que tenemos en Él. Bien, entonces, Efesios 4:1, voy a leer, dice así: yo pues, está hablando Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre todopoderoso, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A manera de introducción voy a mencionar, ustedes han debido leer en el tiempo de colegio, tal vez en la universidad, ese famosa libreto de ópera de lo que era el ser o no ser. Esa es la cuestión. Y esto está en el monólogo o soliloquio que hace el personaje de Hamlet en la obra del Príncipe de Dinamarca, ¿no es cierto? Escrita alrededor de 1603 por el dramaturgo inglés William Shakespeare. ¿Y qué decía esto a manera de resumen? Esta frase representa la pregunta esencial de la experiencia humana, ojo, humana, atribulada frente a las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad, de tal manera que la vida y la muerte se convierten en opciones a considerar. La enseñanza de Hamlet es que la verdad no tiene cabida en el mundo y que lo que triunfa es la falsedad, el interés o, siendo condescendientes con los hombres, el error. Ser o no ser. Dejo la pregunta ahí.
para que luego al final podamos responder. Hemos leído Efesios capítulo 4 y habla en los títulos de Reina Valera, la nueva versión, las Américas, habla de la unidad del Espíritu. Pero para poder entender este pasaje debemos entender el contexto. En la parte de la iglesia de Éfeso, ¿qué está pasando? Hay una revelación. Y esta revelación tiene que ver con el llamado de Pablo. ¿Por qué? Si nos ponemos a razonar, en ese tiempo los efesios no tenían la Biblia, ¿no es cierto? Leían ¿qué? La Septuaginta. La Septuaginta era básicamente el Pentateuco. Y en el Pentateuco, de lo que habla el Señor, ¿a quién habla? Es a su pueblo, a sus elegidos, ¿verdad? Al pueblo judío, israelita, a ellos habla. Entonces en este libro hay una revelación, y esa revelación es que justamente Pablo dice: yo he sido llamado para dar la palabra ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Se imaginan la incomodidad en ese momento del pueblo judío, de los israelitas? Porque debemos también recordar que la Septuaginta es la Biblia que se traduce en griego. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba en la dispersión en Asia Menor, Éfeso, la mayoría había perdido el lenguaje original de los israelitas. Habían perdido ese lenguaje. Entonces tenían que recordar la escritura en griego. Ese es el lenguaje que manejaban. Entonces hay un cambio fuerte para ellos. Y en ese entonces los escribas, que eran 72 exactamente, hacen esa recopilación y la traducen al griego. Y eso es lo que leían los griegos, los judíos, el pueblo de Dios. Pero además de eso viene Pablo y dice: también el evangelio es para los gentiles. Qué incomodidad. Y también, como está en los otros libros, hay lucha de esto, ¿no es cierto? Del llamado de Pablo. Incluso la confrontación más fuerte que tiene y está registrada en la palabra es con Pedro, ¿no es cierto? Porque Pedro estaba tratando de mimetizar si era judaizante o no, y ahí le llama la atención Pablo. Había lucha dentro de la iglesia. Así también se habían levantado autoridades dentro de la iglesia. Uno de ellos, Himeneo, que está en el libro de Timoteo, cuando le hablan a Pablo, le habla a Timoteo, ¿no es cierto? Le manda la carta y le advierte y le dice: ¿qué está pasando con esto? Habían personas que enseñaban falsedades dentro de la iglesia. Ese es el escenario de la iglesia en Éfeso. En el contexto histórico, cultural, ¿qué pasaba en Éfeso? Había un templo famoso. ¿Cuál era? El de Diana, ¿no es cierto? Era venerado y ha sido una de las maravillas del antiguo mundo, ¿verdad? Y eso tenía mucha incidencia en el pueblo, en la gente, a tal punto que, como acá nosotros vemos a la cita Selequeco por todo lado, allá también hacían los orfebres imágenes pequeñas de esta diosa. Entonces había una lucha muy fuerte en ese contexto dentro de la iglesia y para esa gente. La creencia en esta diosa, que era como una imagen de maternidad, llevaba a tergiversaciones fuertes. Y habla en la palabra en Efesios justamente sobre lo que es el pecado del sexo, la fornicación. Y más adelante del capítulo 4 incluso habla de algunas cosas que ni aún se nombre, dice, ¿no es cierto? Porque eran muy fuertes. Ese es el contexto en el cual está esta parte de la escritura. Entonces, ya entrando en los versículos que hemos leído: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, hermana, has sido llamada. No estás por casualidad. No es que la puerta de la congregación se ha abierto. Has sido llamado. Y ese es un elemento suficiente para darle gracias al Señor. ¿Te das cuenta cuán buenaventurado eres? De entre muchos, Él te ha llamado para ser parte. Y dice, en el Reina Valera es que andéis como es digno. En la versión de las Américas dice: os ruego a ustedes que vivan de una manera digna.
que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Quién está escribiendo? Pablo. Y lo que decía hace rato nuestro pastor Mario, hay un antes y un después. El antes, ¿quién era Pablo? Era Saulo, un hombre sanguinario que perseguía a la iglesia, a los cristianos, a los del camino. Él ha sido testigo y promotor de la muerte de Esteban, ¿no es cierto? En el apedreamiento. Sí, ese era el Pablo de antes. Y ahora el Pablo que conoce al Señor después de su encuentro, ¿qué les dice? ¿Qué nos dice? Os ruego. ¿Se dan cuenta el cambio en el corazón de ese hombre? El cambio de vida, el cambio de criatura que es. Ahora, la palabra pues es una transición que hace de doctrina a deber. Porque también debemos recordar que el libro de Efesios tiene 6 capítulos. 3 es doctrina, la doctrina en el Nuevo Testamento. Y los 3 posteriores es lo práctico, ¿sí? Y ahora vamos a ver justamente esa parte práctica. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así hablaba en Romanos 12:1. Así que en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Son transiciones que utiliza Pablo para llevar de lo que es doctrina a lo que es lo práctico. Cuando dice estoy preso en el Señor, no lo hace con un pesar, ¿no es cierto? Yo pues preso en el Señor. Dice, lo hace con gozo. Y él tiene un peso moral muy fuerte, un testimonio muy fuerte para escribir de esta forma y alentarnos a lo que vamos a leer más adelante. No le importaban las cadenas, no le importaba el sufrimiento, el conflicto con su físico, con la carne. No. Entonces hay un pedido, yo pues preso en el Señor os ruego. ¿Y cuál es la apelación? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra vocación viene del griego klesis, que es llamamiento. Y los llamados, la palabra llamados del griego kauleo, que fuisteis llamados. Este uso repetido al estilo paulino establece el hecho de la vocación cristiana, que es la respuesta humana al llamamiento divino. El llamado cristiano es una vocación sagrada que compete a cada creyente. ¿Cuándo? Los domingos. No, todos los días. El llamado que tú tienes, hermano, lo tienes que cumplir todos los días. Eres bienaventurado no solamente los domingos, todos los días. Eres hijo de Dios no solamente los domingos, todos los días. ¿Estás presto para recibir la bendición del Señor solo el domingo? No, es todos los días. Esa es la vida, esa es la vocación y el llamado que tenemos. Sigamos, versículo 2. Y aquí entramos al segundo punto, responsabilidades ante el llamamiento. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ahí vemos 5 maneras. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Con toda humildad y mansedumbre son los primeros ingredientes de estar andando dignamente o comportándonos dignamente como cristianos. ¿Qué es lo que salta en ti cuando hay presión? Cuando estás en un escenario adverso o en una relación conflictiva. ¿Hay este fruto? ¿Hay este actuar? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué piensas? ¿Cómo reaccionas?
La palabra humildad en griego, tapenofrosune, parece que fue acuñada en ese tiempo, porque en el Pentateuco no existía para traducir esa palabra específica, humildad. ¿Y quién es el ejemplo de una humildad para Pablo? Nuestro Señor. Él es el que acuña esa palabra, humildad, en ese escenario socioeconómico cultural. No había esa palabra humildad, pero en este tiempo es donde Pablo acuña esta palabra, porque había visto la humildad del Señor para con su iglesia. ¿Quién es el ejemplo vívido de este concepto? Jesús es nuestro ejemplo de la humildad. Se dice que en ese tiempo, obviamente Pablo, al ver ese ejemplo, escribió esta palabra, la incorporó. Y además significa apacibilidad, humildad, dulzura, que es la dulzura del Espíritu. Tiene que ver con la gentileza con que uno se trata con otros. Y esta está vinculada con la humildad. ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? ¿Hay humildad? ¿Hay mansedumbre? Bienaventurados los pobres de espíritu, dice Mateo 5:3, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Nuestro pastor Francisco Rodríguez nos enseñaba el anterior domingo esto, ¿no es cierto? Pobres de espíritus. Somos, debemos ser. Y es aquel espíritu que nos lleva a soportar, a aceptar la voluntad del Señor, aún en escenarios extremos, contradictorios, donde no entendemos, donde tal vez hay dolor. Pero ese es el espíritu que nos lleva a entender, a tener paciencia para soportar esto, humildad, mansedumbre. Y dice soportándoos los unos a los otros en amor. Esta palabra amor es una referencia, al igual que habíamos visto humildad, es una referencia clara y práctica que se tiene que ver en la iglesia. Si algo en mi vida personal me ha traído a la iglesia y me ha impactado, era el amor que sentía de los hermanos, que sin conocerme, ni aún mi nombre, me abrazaban y me decían que Dios te bendiga, y sentía el amor genuino del Señor. ¿Hacemos esto nosotros como iglesia? ¿Estamos dando este fruto? ¿Somos una muestra de esta virtud que debería tener la iglesia? ¿Cómo está tu casa? Hay amor con tus hijos, ¿verdad? Y debemos dejar cimentado en ellos, aún saliendo ellos de casa, casándose, ya teniendo sus familias, que cualquier rato puedan volver y encontrar en la casa, ¿qué? El amor. Ese tiene que ser el referente en cada uno de nuestros hogares, para con nuestros hijos, para con nuestra esposa. El amor. Solícitos, dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícitos del griego traduce celosamente, diligentes, hacer todo lo posible por, procurar activamente, esmerarse. Eso es lo que tenemos que buscar, en esto nos tenemos que mover, en esto nos tenemos que esforzar, en ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermano, la unidad del Espíritu, tercera vez, la unidad del Espíritu. La relación de pertenencia que tenemos como hermanos es en el Espíritu. Ese es el vínculo, ¿sí? Recordaba las palabras de Rodolfito Aliaga el día miércoles cuando nos compartía del libro de Juan. Y decía, somos uno en Cristo, somos uno en Jesús, ¿no? Y como que un eslogan se manejaba tiempo atrás, yo recuerdo eso, que lo hacíamos, lo practicábamos. Pero debemos entender que no es el eslogan que nos une, no es este espacio que nos une, no es este espacio que nos une. Lo que nos une, hermanos, es la vida del Espíritu. Cuando ministramos en espíritu y en verdad.
El Espíritu nos hace armónicos, unánimes. Ese es el vínculo. Vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. La palabra vestirse es algo externo, ¿no es cierto? Me visto, tiene que ser visto, manifiesto, claramente expresado entre nosotros, hermanos. En nuestra casa. La escritura en 1 Juan 4, 7 y 8 dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y la máxima expresión del amor, ¿quién es? Cristo. Que por amor entregó su vida por su amada esposa. Y como estamos viendo la parte práctica de lo que es Efesios, ¿cómo estamos nosotros, hermanos? Hermano, la intención no es ponernos como ejemplos morales. La intención es, si no estás en estos preceptos, si no estás logrando tener estos frutos, sí, quiero incomodarte. La palabra es clara. Hay lugares donde se puede manejar más light. Todo lo soporta el Señor. Ven y vamos a triunfar. Conoce al Señor y vas a estar libre, vas a disfrutar, Él te va a bendecir, te va a prosperar. Pero el evangelio que yo leo acá no dice eso. Sí, soy bienaventurado, disfruto de Dios, puedo deleitarme en su presencia, pero también van a haber pruebas, hermanos. Y tengo que esperar en Él. Ahí está nuestra fe. Hay muchas escrituras que hablan que debemos perseverar, porque queremos pues hacerlo fácil, ¿no ve? Rapidito en nuestros tiempos, pero tenemos que perseverar, perseverar. Y esta parte del amor, hermanos, quiero enfatizarlo porque tenemos que mostrar este fruto en casa. Aquí podemos ser bien amorosos, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Amorosamente, hermano, sí, que Dios te bendiga. Pero en la casa, ¿qué vas a decir tu esposa? ¿Qué va a decir tu hijo, tu hija? ¿Hay ese amor? ¿Estás siendo ejemplo de ese amor? Es que soy el hombre de la casa y a mí me sirven. Yo soy pues autoritario en la casa. La tienes que aguantar, hijita. Lo tienes que aguantar nomás. Ya se le va a pasar. Eso está en nuestra cultura, ¿verdad? En algunos consejos. Suena chistoso. Hasta suena a esas metafísicas del papirri, ¿no? Si me golpea es porque me ama. ¿En serio que parece esas metafísicas de papirri? Pero ¿saben qué? Yo lo digo con mucho dolor. Lo que estoy leyendo, hermanos, no pasa en el mundo, pasa aquí, en la iglesia, en los hermanos. No voy a decir la iglesia, porque la iglesia yo la miro santa, pura, pero pasa entre los hermanos que estamos en crecimiento. Haya fruto, hermanos, en nosotros. Varón, hermano, cabeza de hogar, sacerdote, levita, levántate, levántate. Asume tu rol. Levántate de los muertos y el Señor te alumbrará. El Señor te alumbrará. Corazón sencillo, contrito, humilde, el Señor no lo rechaza. No lo rechaza. Estás escribiendo en las hojas blancas de tus hijos. Estás dando testimonio. Eres ejemplo vivo del cristianismo. Lo que estás haciendo con tus hijos va a perdurar.
La palabra nos enseña que son saetas, ¿no es cierto? Somos valientes que tenemos saetas. ¿Dónde estamos apuntando nuestras saetas? Ahí se van a ir. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4, y aquí entramos al tercer punto, un cuerpo unido, la voluntad de Dios. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos 3 versículos nos hablan de la unidad. Pablo enumera las áreas particulares de la unidad: el Espíritu, nuestra esperanza; el Señor, la fe, el bautismo; nuestro Dios Padre, que es en todos. Esa es la perfecta unidad, nuestro Dios trino. Cuando era recién llegado a la congregación, me acuerdo Danilo Carranza, muchos hermanos me decían: Dios al jugo, estamos disfrutando del Dios al jugo. 3 en 1, un multivitamínico, hermanos. Dios al jugo. Pablo enfoca la Trinidad. Su objeto no es distinguir entre las personas de la deidad, sino recalcar que en medio de sus funciones únicas mantienen una unidad completa en todos los aspectos de la naturaleza y el plan divinos. Eso es lo que está haciendo el Señor, o digo Pablo, al enumerar las personas de la deidad. Roles, un mismo sentir, un solo plan, no coyuntural, no sacado a la rápida, un solo plan desde el principio, hermanos. ¿Y quién ha hecho el plan? Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad. Nos enfatiza esto también de la unidad de Dios. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el Nuevo Testamento, Juan 17:22, la gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor quiere que seamos uno. Un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, se compone de cada creyente desde el Pentecostés, sin distinción alguna, por la obra divina realizada por aquel quien es un espíritu. Ahora recordemos el contexto. Los judíos al lado de los gentiles, un solo Dios, un espíritu, un solo cuerpo. ¿Se imaginan? Ese momento es crítico, ¿no es cierto? De poder aceptar algo que en la escritura del Antiguo Testamento no había, pero que en este libro es revelado. Oh, sorpresa, los gentiles también podemos ser hijos adoptados. Una esperanza. Este es un juramento, la promesa de herencia eterna que es dada a cada creyente y sellada en cada creyente por el Espíritu de Dios. Un Señor, el cuerpo de doctrina revelada en el Nuevo Testamento, nuestro amado Señor. Un bautismo, una referencia probable al bautismo en agua que viene desde la salvación y que también es confesión pública de fe en Jesucristo. El bautismo espiritual por el cual todos los creyentes son introducidos al cuerpo de Cristo. ¿Te has bautizado, hermano? ¿Has compartido con el Señor la muerte y la resurrección? Si lo has hecho, gloria al Señor. Vamos bien. Y los que no lo han hecho, les animo a que sean sensibles a este aspecto, a este requerimiento. En el 6 dice: un Dios y Padre que todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios. Esta es la doctrina básica de Dios que se enseña en las Escrituras. La primera persona de la Trinidad es, por tanto, Padre de todos. Vale decir que todos aquellos que pertenecen a la familia de la fe, el que estos sean convertidos
origen judío o gentil, no tiene importancia, pero sí que sean convertidos. Convertidos. Es así como las tres hebras forman un solo hilo y percibimos que el Espíritu en quien está centrado el versículo 4 y el Señor Jesucristo que es el centro en el versículo 5, no deben ser considerados entidades separadas. Adoramos a un Dios, no a tres dioses, ¿verdad? Adoramos a un Dios, a un Señor, cada uno con sus atributos, pero uno solo. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. ¿Cómo está este tema en nuestra vida, querido hermano, hermana? sé, estoy esperando que el Señor me hable claramente para servir. No sé todavía por dónde voy a ir. Tenemos el llamado. Tenemos los instrumentos necesarios para movernos en la casa de Dios. Cuidado que pasen años, hermano, y sigas con la misma pregunta. El Señor te ha dado. El Señor te ha conferido esa gracia conforme a lo que Él ha querido, a su medida. Es un don del Señor. Esta ha sido conferida de acuerdo con el servicio a los ministerios que cada uno ha de realizar. Esta unidad permite la diversidad de dones entre los muchos miembros de este cuerpo único. En realidad, esta misma diversidad, lejos de destruir la unidad, la promoverá si se usa correctamente. El uso correcto del don, es decir, la dotación particular que Dios en gracia ha otorgado, te ha otorgado a ti, implica lo siguiente: a que Él ha agraciado tu hermano, tu hermana, lo debes reconocer sin lugar a dudas como un don y no es un resultado de tu propia habilidad. ¿Está claro, hermanos? No es tu habilidad, es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Y esto es para mucho provecho y para el bien común. En 1 Corintios 12:7, en la versión Biblia de las Américas, dice: pero a cada uno se le ha dado manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, no es para un provecho personal, es para un bien común. Y de estas escrituras podemos reconocer y recordar los siguientes puntos. Primero, debemos reconocer que es un don y no es un resultado de nuestra propia habilidad o producto de nuestro ingenio. Dos, considera que el don que se nos ha concedido, como en los muchos otros dones que el Señor repartió, tiene un límite en su alcance, es decir, es un don con medida. Tercero, debemos ser diligentes, intencionales al ejercerlo o usarlo, que este no es para mi propia gloria, sino para el beneficio de todo el cuerpo y por ende para la gloria de Dios. El cuarto punto, el propósito de la unidad. Hemos visto que hay dones que el Señor ha repartido a cada uno, todo viene de Él. Y dice la Escritura, el versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto y llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ha descendido, ha arrebatado las llaves, ha descendido, hecho hombre como nosotros, siendo Dios. El Verbo es Dios. Estaba con Dios, se hizo carne y habitó. Descendió también para ponernos, para sentir, para vivir lo que nosotros sufríamos. Pero Él fue perfecto. Perfecto. Versículo 11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, la palabra que hay que prestar atención, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nos está diciendo la Escritura que Él ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Sí? Ministerios que, bueno, hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Pero aquí lo que está especificando es a fin de perfeccionar. Estos ministros, estos ministerios están para coadyuvar. Ese es el sentido de perfeccionar. Es decir, que el resto de los santos nos estamos moviendo intencionalmente, buscando las cosas de Dios, buscando vivir en espíritu, buscando consagrarnos, buscando tener vida de piedad, buscando su palabra, agradando el corazón del Señor. Y ahí viene el apoyo de ellos, que nos perfeccionan. Entonces, como dice este punto cuarto, propósito de la unidad. El perfeccionar es para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la razón para que todos lleguemos a la unidad. Un cuerpo que está en funcionamiento, un cuerpo que está cumpliendo con cada uno de sus órganos, con cada uno de sus músculos, nervios, tejido, vasos capilares. Cada uno tiene una función. Hasta que todos. Y si no estamos en ese sentido, ¿qué está pasando con el pueblo, con el cuerpo? A ver, pensaremos en un cuerpo natural. Si algo, aquí hay hermanos médicos, si algo no está funcionando en un cuerpo, ¿qué está pasando? Hay que tomar una decisión, ¿no? Hay que curar, no sé, una medicina preventiva, tal vez correctiva, no sé. Todos tenemos que buscar esto, hermanos. Ahí está la unidad. Ahí somos pueblo. No es porque gritamos y nos pongamos de común acuerdo en salir con una pancarta, somos uno en Jesús. No es así. No es así. Dentro de lo que es el ministerio de alabanza, desde acá podemos advertir cuando algo raro está pasando en el pueblo. Y ahí nos queda, bueno, tenemos dos alternativas como ministros, ¿no? Una es representar al pueblo ante Dios, tener la habilidad para percibir qué está pasando con el pueblo e interceder al Señor, ministrar al Señor conforme a la necesidad. Y hay otras oportunidades donde es al revés. El Señor dice algo, quiere algo y bajamos al pueblo, ¿ya? Pero esa habilidad también nos permite ver cómo está nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos entrando a la congregación? Y a veces vemos que venimos con expectativas, ¿no? Como si fuera un evento al cual, ahí me van a convencer, ahí me van a alimentar, ahí me van a ayudar. Es verdad, vamos a ayudarnos, hermano. Este es el cuerpo. Aquí cuando nos reunimos, algo especial sucede. Ahí está, aquí está el Señor, aquí está su Espíritu Santo y nos podemos edificar, nos podemos alentar. Pero hermano, cuando estás tú allá afuera, tienes que alimentarte, tienes que buscar de Dios, tienes que agradar el corazón del Señor. Pese aún a las luchas, pese a las adversidades que todos, hermanos, todos tenemos.
pero tenemos que buscar de Él. Y cuando tú has buscado de Él, cuando tú has estado disfrutando aún en las pruebas, como dice Santiago, que nos regocijemos, no gocemos, regocijemos en medio de la prueba, vamos a traer frutos agradables al Señor. ¿Y saben qué? Cuando venimos con esos frutos agradables, ¿qué hay pues cuando os reunís? Ahí hay cánticos espirituales, salmos, o sea, es decir, un nivel espiritual muy especial, muy especial. Has sido llamado. Eres bienaventurado. Para ir concluyendo, hay una responsabilidad en nosotros. Nuestra forma de vida debe dar respuesta acorde al beneficio de este llamamiento. Amados hermanos, andemos cada día como dignos de este supremo llamamiento. No, si nosotros somos creyentes, viviremos pues como creyentes. ¿Han escuchado alguna vez para ser cristiano como este hermanito? No, prefiero quedarme nomás así como soy. ¿Han escuchado? ¿Sí? Vergüenza, ¿no? Vergüenza. ¿Cómo está en el corazón del Señor cuando no damos un testimonio correcto? Cuando en vez de que a nosotros nos juzguen, critiquen porque buscamos al Señor, pero no hagamos ese testimonio correcto. Y seamos nosotros la causa de vituperio para el Señor. Cuando leemos la Escritura y vemos que al Señor lo crucificaron, lo pegaron, decimos, ¡qué barbaridad! Cómo estos hombres ciegos lo han pegado, casi lo han desmenuzado en su carne, pegándole con esos látigos especiales que tenían los romanos. ¡Qué barbaridad! ¿Es barbaridad? Sí, acuerdo que es barbaridad. Pero tu forma de vida, ¿cómo está? ¿No es lo mismo? ¿No estamos vituperando al Señor cuando no damos el testimonio correcto? Cuando no agradamos al Señor, cuando no estamos cumpliendo este llamamiento y cuando nuestra vida no está de acuerdo a aquello que el Señor quiere para ti, aquello que el Señor lo ha concebido desde un principio, ese plan perfecto. Si nosotros somos creyentes, viviremos pues como creyentes, hermanos. Y no es un esfuerzo natural que te estoy diciendo que hagas. Te estoy diciendo que te pares en la verdad, que te pares en la obra del Señor, porque hay un solo fundamento. Y ese es nuestro Señor. Y ese fundamento es amor, humildad, mansedumbre. Y Él ha dado por amor su vida, por ti, hermano, por ti, hermana. Y vamos como conviene. Debemos ser solícitos en guardar la unidad. ¿Cómo? Dependiendo del Espíritu Santo. No nos engañemos, queridos. No es porque gritemos que somos uno en Jesús, que en la alabanza nos gocemos nada más por un sentimiento. Porque les reitero, esta unidad viene a través del Espíritu Santo. La relación de pertenencia al cuerpo solo se nos da esta vivencia cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando el fuego del Señor está en medio nuestro. Ahí hay vida. A esos huesos ha subido los tendones, la carne, porque el Señor ha soplado en ti vida. Ha soplado en ti vida, hermano. Ha soplado vida. Así como hemos podido reconocer a un Dios trino con sus características y particularidades de cada uno de ellos, así también sepamos reconocer que somos varios hermanos, cada uno con un don, cada uno con una función específica. Es decir, con un deber dentro del cuerpo. Tienes un deber dentro del cuerpo, hermano, y con un servicio bien particular. Tu alabanza también es bien particular. Tu adoración es bien particular. El llamado que tú tienes es bien particular. Así de singular que eres, así te ama el Señor. Así en tu singularidad, particularidad que has tenido tú en tu antes, el Señor ha visto en ti y ha entregado su vida.
Cuando el Señor es negado por Pedro, esa mirada de amor. Yo me identifico con esa porque las veces que le he fallado al Señor, pero siempre he querido mirarlo al Señor. Siempre he querido volver al Señor, y eso nos enseña en la Escritura que debemos correr al trono. Porque sabemos de dónde emana el perdón, de dónde emana la vida, la misericordia, la fidelidad. Entonces cada uno cumpliendo su servicio o función con ese vínculo perfecto que es el amor. Todo esto con un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Por último, y dando respuesta a la pregunta de inicio, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Creo que la verdadera cuestión no es ser o no ser, sino ejercer. Si tú has estudiado para alguna profesión, te dan el título y te quedaste ahí, listo. El licenciado en economía, pero no ejerce. ¿Qué es? Nada más quedó en el cartón, ¿no es cierto? Pero si ejerce, es diferente. Lo mismo es en nosotros. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Vivamos como tales. Vivamos como tales. Amén. Debemos ejercer. La palabra nos dice que no solamente nos ha hecho hijos, sino además, Dios. Hay un plan perfecto para ti. Hay un plan perfecto para su iglesia. En parte vemos, en parte podemos advertir cosas, pero lo que viene es mejor. Como decía la alabanza, cara a cara. Hermanos, todos los hombres en la palabra que han tenido encuentro con el Señor no podían mantenerse de pie, pero nosotros vamos a tener ese privilegio de estar cara a cara delante de nuestro amado, Ser o no ser, es mejor ejercer. Eres hijo de Dios. Hermano, camina como tal. Eres padre de familia, camina como tal. Eres esposa, camina como tal. Eres hijo, hija, camina como tal. Tu testimonio va a cambiar a los que están a tu alrededor. Sin palabras, nada más por la vivencia que tienes en el Espíritu Santo. Y la oración va a dar frutos. Va a dar frutos. Yo conozco a un Señor que es todopoderoso, fiel, verdadero, cumple sus promesas. Es misericordioso. La palabra dice es rico, rico en misericordia. ¿Podemos tropezar alguna vez? Sí, pero el Señor tampoco es jaboncillo, hermanos. Vivamos como conviene. Les quiero pedir que nos pongamos de pie, por favor. Somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. Somos hijos del Señor. Cada uno con una función, con un llamamiento. Bienaventurados somos, porque el Señor ha pensado en ti, ha pensado en mí.
Entonces andemos como dignos de nuestro amado Dios, como creyentes, vivamos como creyentes. Como imitadores de Cristo, caminemos en pos de Él, dando testimonio. Solícitos en guardar esta unidad, Señor, amado Dios, amado Señor. Tú conoces cada corazón que está en este lugar. Amado Señor, tú conoces el vivir, el pensar, el meditar, el hablar de cada uno de nosotros, amado. Te pedimos que podamos disfrutar, Señor, caminar delante de ti, Señor, solícitos en guardar la unidad de tu Espíritu. Un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Padre. Así queremos vivir, Señor. Así queremos vivir, Señor. Y si hubiera habido negligencia, Señor, si hubiera habido una falta, un pecado, te pedimos perdón, amado Dios. Te pedimos perdón. Queremos honrarte, Señor. Queremos honrarte, Señor. Abba, Padre. Qué privilegio, qué libertad para decirte: Abba, Padre, tú eres nuestro papito, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Y tú, Espíritu Santo, nos ayudas a caminar en santidad a fin de llegar a cumplir aquel plan que tú has trazado desde el principio, amado Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Te alabamos, te adoramos, Cristo el Rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo el Rey. Y unidos te seguimos, y unidos te seguimos, y unidos te seguimos, Cristo el Rey. Te alabamos, te alabamos, te adoramos, Cristo el Rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo el Rey. Y unidos te seguimos, y unidos te seguimos, y unidos te seguimos, Cristo el Rey. Y unidos te seguimos, y unidos te seguimos, y unidos te seguimos, dile: amarte solo a ti, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a
Señor. Amarte solo a ti, Señor. Quiero amarte, amarte solo a ti, Señor. Amarte, amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Y unidos te seguimos, Señor. Y unidos, ¿por qué no tomas el hombro del hermano que está a tu lado, de la hermana? Toma el hombro. Unidos te seguimos, y unidos te seguimos, Cristo. Y unidos te seguimos, y unidos te seguimos, y unidos te seguimos, Cristo el Rey, con Cristo, Cristo el Rey, con Cristo, Cristo el Rey. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Unidos te seguimos. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.